Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el webinar programado para hoy de hiperglicemia en hospitalización a cargo de la doctora Laura Contreras. La doctora Contreras es médico internista de la Universidad de Carabobo y actualmente cursa el programa de residencia Fellowship, Entrenamiento Clínico de Diabetes y Metabolismo en el Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente de la Trinidad. Laura. Gracias, doctor, por su presentación. Bien, vamos a iniciar con los datos aportados por la Federación Internacional de la Diabetes. En el año 2021, ellos reportaban que 537 millones de adultos entre 20 y 79 años vivían con diabetes, es decir, 1 de cada 10 personas, representando aproximadamente un 10,5% de todos los adultos en este grupo de edad. Esto se evidencia un ascenso con respecto a los datos previos. En el 2019 eran 463 millones de adultos que vivían con diabetes, que correspondía a 1 de cada 11 personas. En Venezuela, 2.300.000 personas vivían con diabetes para el 2021, con una prevalencia del 9,6%. Este ascenso en la cantidad de pacientes que viven con diabetes trae consigo un aumento de las complicaciones asociadas a la misma y a su vez las hospitalizaciones de pacientes con diabetes y complicaciones. Se dice que aproximadamente 25% de los pacientes hospitalizados son adultos que viven con diabetes y otro 12 a 25% de los pacientes hospitalizados experimentan hiperglicemia. Tanto la hiperglicemia que la hospitalización como la diabetes traen consigo una estancia hospitalaria prolongada y mayor incidencia de complicaciones. Traigo el siguiente estudio que es realizado en el año 2022, donde evaluaban las tendencias recientes de hospitalizaciones relacionadas con diabetes durante el periodo de tiempo de 2010 a 2019. Ellos se plantearon en el inicio la problemática del ascenso que había de la cantidad de pacientes con diabetes y las complicaciones. Esto traía consigo aumento de los gastos para poder saciar las necesidades y a su vez las diferentes complicaciones que puede traer consigo. En este periodo de tiempo hubo 304 millones de hospitalizaciones, de los cuales 78 millones fueron hospitalizaciones asociadas a diabetes. Se evidenció un ascenso de las hospitalizaciones en la población general, pero extrapolando estos datos hacia lo que es la población que vive con diabetes, se evidenció un ascenso de los mismos y específicamente en el sexo masculino. Cuando nos vamos hacia las causas de hospitalizaciones para el año 2010, se decían que era insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, sepsis, enfermedad de las arterias coronarias y otras complicaciones de la diabetes. Cambiando ya para el año 2019, donde predominaron las causas infecciosas, siendo neumonía, celulitis y abscesos que predominaron en miembros inferiores. Entonces, definimos hiperglicemia en pacientes hospitalizados con valores de glucosa al azar mayores a 140 miligramos sobre decilitro, en pacientes que tienen diagnóstico conocido de diabetes o que no tienen un diagnóstico conocido del mismo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las normas que debemos realizar en este tipo de pacientes con hiperglicemia? Número 1, establecer si el paciente tiene el diagnóstico de diabetes, cuál es el tipo de diabetes. Segundo, los valores de hemoglobina glicosilada. Esto es sumamente importante. Todo paciente con hiperglicemia durante la hospitalización con diagnóstico conocido de diabetes o sin diagnóstico, si no tienen una hemoglobina glicosilada de los últimos 3 meses, se debe realizar. Y las razones pues son diversas, entre ellas si tenemos un paciente que no tiene diagnóstico conocido de diabetes, conocer los valores de hemoglobina glicosilada nos va a saber o nos va a orientar si realmente estamos en presencia de una diabetes que no estaba en diagnóstico o estamos en presencia de un estrés metabólico que me está causando hiperglicemia. Y además, si es un paciente que vive con diabetes, que ya es conocido, conocer los valores de hemoglobina glicosilada al momento del ingreso son sumamente importantes para la conducta que vamos a tener en el egreso hospitalario, como vamos a mencionar más adelante. De igual forma, es importante interrogar sobre el autocontrol de la diabetes, evaluar cuáles son los conocimientos y conductas que tiene el paciente antes del ingreso, cómo llevaba él su enfermedad, cuál era su tratamiento, qué terapia médica nutricional manejaba y proporcionar conocimientos para el autocontrol, donde toma relevancia el tipo de medicamento, la administración del mismo y a su vez reconocer cuándo el paciente está en hipoglicemia y cómo lo podría tratar.
La Asociación Americana de la Diabetes menciona que las instituciones deben implementar protocolos. Estos protocolos pueden ser escritos o computarizados, pero para poder manejar de forma correcta la diglicemia durante la hospitalización. Y estos hallazgos surgen del siguiente estudio. Este fue un estudio realizado en el año 2010 que tuvo como objetivo determinar si un protocolo computarizado para administrar esquema de insulina basal bolo mejoraba los valores de glucosa sanguínea en pacientes hospitalizados con hiperglicemia y diabetes tipo 2. En este estudio se excluyeron todos los pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes con diabetes tipo 2 que tuviesen valores de glicemia entre 60 y 180 miligramos sobre decilitro. La metodología del estudio fue, organizaron en 7 equipos, donde habían 42 residentes de medicina interna, y se dividieron en 2 grupos, un grupo intervención y un grupo control. El grupo intervención utilizaron un protocolo computarizado, ya eran previamente con diferentes normas estandarizadas para la administración del esquema basal bolo, que era con insulina glargina e insulina apidra. Y a su vez tenemos el grupo control que indicaron insulina de forma habitual. ¿Qué hallazgo logramos encontrar en este estudio? En un periodo de tiempo de 4 semanas se estudiaron 144 pacientes, de los cuales podemos observar que la media de glucosa fue menor en el grupo intervención con respecto al grupo control. Y a su vez evaluaron como objetivos secundarios lo que eran las hiperglicemias prolongadas, que estos se definían como 3 medidas consecutivas de glicemia mayor a 240 miligramos sobre decilitro, observándose que la cantidad de pacientes fue menor en el grupo de intervención. Y en cuanto a las hiperglicemias, a pesar de que no fue tanta la diferencia, fue menor en el grupo de intervención. De esta forma, en el estudio se concluyó que realmente es mejor establecer un protocolo en cada hospital para poder dirigir las conductas que vamos a tener en los pacientes con hiperglicemia. ¿Qué beneficios podemos encontrar? 1. Reducción de la estadía hospitalaria, reducción de los costos de hospitalización, reducción de la hiperglicemia e hipoglicemia en un porcentaje aproximado de 30 a 40% y reducción del reingreso en los próximos 30 días. Para hablar de los objetivos glicémicos, vamos a ir mencionando los diferentes estudios de donde surgen los parámetros. Entonces, en el año 2001 se realizó un estudio por Vandenberg y diferentes colaboradores, que fue un estudio unicéntrico, prospectivo y aleatorizado, donde se incluyeron todos aquellos pacientes adultos que recibieron ventilación mecánica y que fueron admitidos en una unidad de cuidados intensivos. Pero esta unidad de cuidados intensivos era dedicada principalmente, pero no exclusivamente, a pacientes quirúrgicos. La metodología fue establecer 2 grupos, un grupo en tratamiento convencional y un grupo en tratamiento intensivo. El grupo de tratamiento convencional se iniciaba, el inicio de la insulina era con valores de glicemia mayor a 215 miligramos sobre decilitro. Y plantearon como meta mantener los valores entre 180 y 200 miligramos sobre decilitro. En el grupo intensivo se debe iniciar insulina si la glicemia era mayor o igual a 110 miligramos sobre decilitro, con un valor objetivo de 80 a 110 miligramos sobre decilitro. En total se estudiaron 1.548 pacientes, observándose que hubo 35 pacientes fallecidos en el grupo intensivo, correspondiendo a 4.6%, y 63 fallecidos en tratamiento convencional, 8% de esta muestra. Entonces, se llegó a la conclusión que el protocolo intensivo de insulina, con un rango glicémico entre 80 a 110 miligramos sobre decilitro, redujo la mortalidad en aproximadamente un 40% en los pacientes hospitalizados críticamente enfermos con cirugías recientes. Sin embargo, para el año 2009 se realiza otro estudio que es el NICE-SUGAR. El NICE-SUGAR ya fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, donde se realizó en 42 hospitales, que eran de Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Aquí se incluyeron pacientes tanto quirúrgicos como no quirúrgicos y se evaluó la mortalidad en un periodo de tiempo de aproximadamente 90 días posterior a esta aleatorización. En total se estudiaron 6.104 pacientes, dividiéndose en un grupo convencional y un grupo intensivo. El grupo convencional se manejaban como objetivo glicemias entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro, con un total de 3.050 pacientes. Y en el grupo intensivo eran valores de glicemia entre 81 y 108 miligramos sobre decilitro, con un total de 3.054 pacientes.
Se pudo observar que cuando evaluamos tanto la cantidad de fallecidos como las hipoglicemias graves, fueron mayor en el grupo intensivo. Y aquí vemos la gráfica donde vemos la probabilidad de supervivencia que fue mayor en el grupo control con respecto con el grupo intensivo. De esta forma, el Night Sugar trajo consigo reconsiderar cuáles eran el rango objetivo óptimo para la reducción de la glucosa en pacientes que estaban críticamente enfermos. Y se pudo observar que los pacientes en estado crítico, que eran asignados al azar a un tratamiento intensivo de glicemia, 80 a 110, no obtuvieron mayor ventaja. Por lo tanto, de este estudio se pudo llegar que realmente podemos manejar glicemias entre 140 a 180 miligramos de sobre decilitro en este grupo. Trayendo además a cotación que en el grupo de tratamiento intensivo tuvo tasas de hipoglicemia hasta de 10 a 15 veces mayores. Entonces, ¿qué objetivos glicémicos vamos a manejar en estos pacientes? Lo primero es que vamos a iniciar la insulina realmente con valores de glicemia que sean mayor a 180 miligramos sobre decilitro. Teniendo en cuenta que los pacientes críticamente enfermos vamos a manejar un objetivo de 140 a 180 miligramos sobre decilitro. En los pacientes que no están críticamente enfermos, los consensos expertos dicen que podemos llevar un rango de 100 a 180 miligramos sobre decilitro. Ahora, en pacientes que están en enfermedades terminales, que por ejemplo algún tipo de cáncer, pacientes de enfermedad renal crónica avanzada, ya podemos manejar rangos de glucosa un poco más altos, que se describen que son de 200 miligramos sobre decilitro. Hay bibliografías que reportan que puede ser entre 200 a 250 miligramos sobre decilitro, dependiendo de las condiciones del paciente. Ahora, es importante mencionar que existen objetivos más estrictos en cierto tipo de población. Y esos objetivos más estrictos van de 110 a 140 miligramos sobre decilitro. Estos pueden ser apropiados para ciertos tipos de pacientes y generalmente son pacientes que valoremos que no tengan riesgo de desarrollar hipoglicemia y son pacientes que los estudios han reportado en pacientes que son sometidos a cirugías cardiovasculares. Y esto surge del siguiente estudio, donde hicieron la comparación de dos protocolos valorando valores de glicemia objetivo entre 110 a 140 miligramos sobre decilitro en pacientes que fueron sometidos a algún tipo de cirugía cardíaca. Se realizó una revisión retrospectiva de pacientes consecutivos que fueron sometidos a estos procedimientos, excluyéndose pacientes con trasplante de corazón, tratamiento perioperatorio de glucocorticoides, uso de nutrición enteral o parenteral y shock séptico. Fíjense, aquí tenemos los dos protocolos. Hubo diferencias tanto en la cantidad de pacientes entre cada uno de los protocolos y las características del mismo. En el protocolo 1 predominaron pacientes de mayor edad. En ambos se manejó un objetivo entre 110 y 140 miligramos sobre decilitros. Aquí tenemos el tiempo para llegar a meta, que vemos que fue menor en el protocolo 1 con respecto al protocolo 2. De este estudio se resaltó la viabilidad de implementar protocolos para lograr objetivos de glicemia de 110 a 140 miligramos sobre decilitro, demostrando eficacia y seguridad, siempre demostrando que no existe un riesgo de hipoglicemia grave en este tipo de pacientes. Ahora bien, ¿cómo debemos realizar el monitoreo de glucosa? En aquellos pacientes que tienen una dieta conservada, se debería hacer un control glicémico precomidas. Y en pacientes que están en dieta absoluta, el control glicémico se puede realizar cada 4 a 6 horas. Si son pacientes que están en infusión endovenosa continua de insulina, debe realizarse el control de glucosa cada 30 minutos a un periodo máximo de 2 horas. Ahora bien, en cuanto al monitoreo continuo de glucosa, las guías mencionan que se pueden utilizar en aquellos pacientes que no tienen enfermedades crónicas y que tienen alto riesgo de hipoglicemia, siempre y cuando se haga en las primeras horas monitorización confirmatoria a través de glicemia capilar. Traigo el siguiente estudio que fue realizado en el Hospital Universitario de San Ignacio de Bogotá, donde estudiaron 38 pacientes hospitalizados. A estos 38 pacientes se realizó monitoreo continuo de glucosa durante aproximadamente 6 días y se realizó controles de glicemia capilar que iban de precomida, luego otro control que iba antes de acostarse y un control posterior a las 3 de la mañana. Y fíjense que no se observaron diferencias significativas en los niveles diarios de glucosa.
Y se demostró que realmente sí existe eficacia de utilizar el monitoreo continuo de glucosa en este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué pacientes tienen alto riesgo de hipoglicemia? Aquellos pacientes que tienen edad mayor a 65 años, índice de masa corporal menor a 27, que tengan una dosis total diaria de insulina mayor a 0.6 unidades por kilo, pacientes con insuficiencia hepática, pacientes con algún tipo de cáncer, con algún tipo de trastorno pancreático, antecedentes de hipoglicemia previa, también es importante valorarlo. ¿En qué situaciones no podemos utilizar el monitoreo continuo de glucosa? En aquellas poblaciones que sospechamos que no puede ser preciso el mismo. ¿Quiénes serían estos casos? Infecciones cutáneas extensas, pacientes con hipoperfusión, con hipovolemia, aquellos que están en terapia de drogas vasoactivas o vasopresoras. Y cuando nos vamos al tratamiento, la Asociación Americana de Diabetes nos plantea, debemos primeramente dividir en dos grupos, pacientes que están en cuidados intensivos, pacientes que no están críticamente enfermos. En aquellos pacientes que están críticamente enfermos, la elección más efectiva es la infusión intravenosa continua de insulina para lograr obtener los objetivos ya anteriormente mencionados. Siempre tomando en cuenta que se debe hacer un enfoque individualizado de la glicemia según las condiciones del paciente. En aquellos pacientes que no están críticamente enfermos, la insulina es la elección, pero ya vamos a mencionar más adelante cuándo puedo mantener o qué medicamentos orales se pueden mantener. Ahora, es importante, la guía nos menciona que hay que dividir, clasificar en estos pacientes que no están críticamente enfermos, quienes tienen una ingesta oral adecuada y quienes no están en ingesta oral. Aquellos pacientes que tienen una pobre o nula ingesta oral, se debe realizar un esquema basal o en caso tal, basal plus, más un esquema de corrección de acuerdo a los valores de glicemia del paciente. Y son pacientes que tienen una ingesta oral conservada, se debe realizar un esquema basal bolo más esquema de corrección según los valores de glicemia. La Endocrine Society nos menciona que en pacientes debemos dividir de igual forma enfermedades críticas y enfermedades no críticas. En enfermedades críticas, de igual forma, ellos coinciden que la elección es bomba de infusión de insulina. Y en pacientes no críticos, ellos nos mencionan, se puede utilizar esquema basal o basal bolo, como ya lo hemos mencionado, pero ellos también llaman algo a la acotación. Si es un paciente, por ejemplo, que ya venía con terapia con bomba de infusión de insulina para el control de la diabetes, según las circunstancias que ya vamos a mencionar, se puede continuar el mismo. Si es un paciente que no tiene antecedentes de diabetes, ellos dan la ventaja de poder iniciar la terapia de insulina correccional si el paciente persiste en hiperglicemia por un periodo mayor de 24 horas. Y ya sería, si él persiste en hiperglicemia, ya ahí sería una terapia de insulina programada. Si es un adulto que tiene antecedentes de diabetes, la terapia programada de insulina va a ser la elección. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar esta terapia de insulina? Lo ideal es, vamos otra vez, si el paciente tiene dieta conservada o no tiene dieta conservada. Si el paciente no tiene dieta conservada, se dice que debes iniciar con dosis de 0.2 a 0.25 unidades por kilo día y utilizar dosis de corrección de acuerdo a como sea necesario. Importante tomar en cuenta en aquellos pacientes que son mayores de 70 años de edad o que tienen una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro, se puede reducir la dosis a 0.15 unidades por kilo. Ahora bien, en pacientes que tienen ingesta oral conservada, se debe usar un esquema basal bolo. Y la dosis inicial, ellos mencionan que sea de 0.4 a 0.5 unidades por kilo día, utilizando la mitad de la dosis en insulina basal y la mitad de la dosis en los bolos que se van a hacer preprandiales. Y ajustar de acuerdo a las necesidades del paciente. Por eso es que siempre es importante tomar en cuenta que el control glicémico debe ser individualizado de acuerdo a cada paciente. Ahora, vamos a hablar del estudio Rabbit. El estudio Rabbit fue el que nos da realmente la base a todo lo que anteriormente estoy mencionando del tratamiento. Este estudio fue un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, donde se estudiaron 130 pacientes no quirúrgicos. De forma aleatoria se marcaron dos grupos, un grupo con esquema móvil de insulina y un grupo con esquema basal bolo, con tipos de insulina, glargina y glulicina 50-50%. Entonces, en el grupo que iba a ser sometido a un régimen basal bolo, la dosis inicial ellos definían que debía ser de acuerdo a los valores de glicemia.
Si el paciente tenía valores de glicemia entre 140 y 200 miligramos sobre decilitro, se debía iniciar con dosis de 0,4 unidades por kilo. Si era un paciente que tenía valores de glicemia entre 201 y 400 miligramos sobre decilitro, se debía iniciar con valores de 0,5 unidades por kilogramo. Y como ya les comenté, esto se debía dividir entre un 50-50% basal bol. Ahora, cuanto al esquema móvil, ellos nos mencionaban que se debía administrar insulina glicina suplementaria siguiendo el protocolo de escala móvil que ya les voy a mencionar, si tenía valores de glucosa mayor a 140 miligramos sobre decilitro. Ahora, se debe ajustar la dosis de acuerdo. Si el paciente en ayunas o durante el día tenía medias mayores a 140 miligramos sobre decilitro y en ausencia de hipoglicemia, se debía aumentar la dosis de insulina glargina en un 20%. Y si el paciente desarrollaba hipoglicemias, se debía reducir la dosis de la glargina en un 20%. En el grupo que correspondió a realizar escala móvil de insulina, si el paciente se debe iniciar, si va a realizar la mayoría de las comidas, se debe iniciar de forma habitual, que es la que vean que son diferentes columnas, que son insulina sensible, habitual e insulino resistente. Entonces comenzamos con la columna de habitual. Y si el paciente no podía comer, se va a administrar insulina regular cada 6 horas siguiendo la dosis de insulina sensible. Entonces se va a ajustar la dosis si el paciente no llegaba a metas, ¿ok? Con valores mayores a 140 miligramos sobre decilitro y estaba en insulina sensible, posteriormente se pasaba al rango de habitual. Si el paciente posteriormente no llegaba a meta con el rango habitual, había que pasar a insulino resistente y se iba aumentando. Y de igual forma, si el paciente hacía hipoglicemia, pues lo que íbamos a hacer es ir disminuyendo la dosis. Entonces, se encontró en este estudio que hubo mejor control glicémico en aquellos pacientes que se sometieron con un esquema basal bolo con respecto al grupo que fue realizado con un esquema móvil de insulina. Tenemos otro estudio que fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorizado, donde estudiaron 375 pacientes con diabetes tipo 2. Y en este estudio aleatorizaron 3 grupos, un grupo basal bolo, un grupo basal plus y un grupo con esquema móvil. Y la conclusión que llegaron fueron que los pacientes con esquema móvil tuvieron mayor falla de tratamiento. Cuando comparaban el basal bolo y el basal plus, relativamente son equiparables uno con el otro, pero definitivamente el esquema móvil de insulina no tuvo ningún tipo de beneficio. El siguiente estudio trae a comparación el esquema basal bolo y comparar las insulinas premezcladas. Realmente, al comparar ambos en cuanto al control glicémico, mencionan que fue similar, pero es importante resaltar que con las insulinas premezcladas fue mayor el riesgo de hipoglicemia. Incluso se mencionó que hasta 64% de los pacientes realizaron hipoglicemia, por lo cual no se recomienda el uso de insulina premezclada en los pacientes hospitalizados. Ok, en cuanto a la bomba de infusión continua de insulina, como ya lo habíamos mencionado, no en todos los pacientes se puede utilizar. En aquellos pacientes que están críticamente enfermos, lo ideal es pasar a una bomba a infusión endovenosa. Si es un paciente que va a ser sometido a cirugía, debemos valorar. Es un paciente que este procedimiento va a durar menor a 2 horas o mayor a 2 horas. Si yo considero que va a durar mayor a 2 horas, debe pasar inmediatamente a una infusión endovenosa continua de insulina. Si es un paciente que el procedimiento va a durar o se plantea que puede durar menor a 2 horas, se puede continuar con su bomba de insulina si el paciente no está críticamente enfermo. Si el paciente no está críticamente enfermo y no va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, se debe valorar varias cosas. Uno, la condición del paciente de poder manejar la bomba de insulina y el medio hospitalario en que se encuentra, que cuente con el personal que esté en conocimiento de todo este tipo de tecnología y se sepa manejar tanto el paciente como el entorno médico. ¿Qué contraindicaciones tenemos para esta terapia de bomba de insulina a nivel hospitalario? Primero, que tenga un nivel de conciencia deteriorado, incapacidad del paciente para demostrar correctamente la configuración adecuada de la bomba,
pacientes, como ya les mencioné, que estén críticamente enfermos, pacientes con enfermedades psiquiátricas que interfieren en la capacidad del paciente del autocontrol de la diabetes, pacientes que están en cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, y bueno, como ya les había mencionado, falta de proveedores de atención médica capacitados para el manejo del mismo. ¿Cómo realizamos la transición de un esquema de insulina endovenoso a un esquema subcutáneo? Se va a administrar 2 horas antes de suspender la infusión de insulina endovenosa el esquema de insulina subcutánea con el objetivo de minimizar las hiperglicemias rebotes que pueden aparecer. Ahora vamos a hablar de los medicamentos no insulínicos. Y el primero que tenemos es la metformina. Definitivamente la metformina no entra entre las opciones para manejar a un paciente con hiperglicemia en hospitalización. Primero, para evitar el riesgo de acidosis láctica, importante valorar también la alteración que tenga el paciente de la depuración renal. Valorar si el paciente va a ser sometido también a algún tipo de estudio de imagen que amerite la administración de algún contraste ayudado. Y también tengo que considerar en cuenta si son pacientes que tienen enfermedad hepática o algún tipo de enfermedad cardíaca. O sea, la metformina no entra entre nuestra lista de opciones en este tipo de pacientes. Posteriormente tenemos las sulfonilurias y las tiazolidinedionas, que realmente tampoco entran, como decir, entre las opciones que podemos manejar. La sulfoniluria se ha manejado gran riesgo de hipoglicemias y son hipoglicemias sostenidas. Hipoglicemias graves y sostenidas. Entonces realmente no tiene indicación. Claro, el riesgo de hipoglicemia también va a depender de la edad del paciente, si está combinado con otro tipo de terapia y si el paciente tiene alguna afectación renal. Y en cuanto a las tiazolidinedionas, realmente tampoco está recomendado en el ámbito hospitalario. Una de las razones es el retraso de inicio de la acción y también se menciona el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de los inhibidores de SGLT2, las guías mencionan que no es recomendable del uso rutinario, tomando como precaución tanto la cetoacidosis glicémica como riesgo de infecciones urinarias. Pero este tipo de fármacos sí entran entre las opciones que se pueden considerar de acuerdo a las condiciones del paciente. Eso es sumamente importante. Y, por ejemplo, se ha utilizado las mejorías que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca, se puede utilizar entonces los inhibidores de SGLT2, llevando a cabo también considerando o evaluando al paciente de forma global en estas condiciones. Los inhibidores de la SGLT, de la dipeptidilpeptidasa 4, perdón, son bien tolerados y eficaces para el control de la glicemia y tienen riesgo bajo de hipoglicemia. Y los agonistas de los receptores de GLP-1 nos mencionan que tienen efectos secundarios gastrointestinales, pero esto también va a depender de otros efectos u otras condiciones que esté sometido el paciente, pero también están aprobados en el ámbito hospitalario. Es decir, que los que podemos utilizar de acuerdo a las condiciones del paciente entran los inhibidores de la SGLT2, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 y los agonistas de receptores de GLP-1. Dejando atrás entonces lo que es la metformina y las tiazolidinedionas y las sulfonilurias, como ya habíamos mencionado. Vamos a hablar entonces en cómo vamos a variar la administración de insulina de acuerdo a la nutrición del paciente. Entonces, esto realmente hay que evaluar cuál es la vía de administración que tiene el paciente de la nutrición, si es oral, si es parenteral, si es o enteral, y cómo son las mismas, porque si es una administración parenteral o enteral que sea fija o es intermitente, porque de esto va a variar de acuerdo a la elección que yo vaya a tener de la insulina, si va a ser solo una insulina basal o va a ser una insulina basal bol. Es importante valorar además, como ya les había mencionado, la calidad y la cantidad de nutrientes que va a tener el paciente, tanto durante la hospitalización como lo que manejaba previo al ingreso hospitalario. Los glucocorticoides, esto realmente es común por diferentes patologías que lo ameriten en los pacientes hospitalizados. Cuando se utilizan dosis más altas y repetidas de esteroides, realmente la hiperglicemia mencionan que puede ser vespertina. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que realmente los valores de glicemia se elevan posterior a 4 a 6 horas aproximadamente de la administración de los esteroides. Usualmente, por lo tanto, no afectan las glicemias en ayunas. Sin embargo, si las dosis de esteroides son altas y también depende de la cantidad de administración del mismo, pues ya habría que ver, puede afectar tanto las basales como las postprandiales.
Al egreso hospitalario es sumamente importante la educación que se le va a proporcionar al paciente en caso que sea un paciente que vive con diabetes. Esto es un componente esencial porque esto nos va a reducir tanto el riesgo de reingreso por diferentes causas que pueda tener el paciente, por las diferentes complicaciones que pueda desarrollar de acuerdo al manejo de glicemia. Entonces, la ideal es que las dosis de insulina se mantengan con la meta de glicemia que sean por lo menos cercano a lo normal. Es importante que el paciente tenga comprensión de su diagnóstico, los objetivos, la planificación de las comidas, el tratamiento, cuáles son las posibles complicaciones, haciendo énfasis de el riesgo que puede tener de hipoglicemia y la manera de que el paciente debe identificar la hipoglicemia y se debe instruir de tal manera de que si tiene alguno de estos síntomas de hipoglicemia pueda tratar el mismo. Ahora, ¿cuál va a ser el plan o cómo yo voy a tratar al paciente al egreso hospitalario? Y por eso es que al inicio les había mencionado que los valores de hemoglobina glicosilada eran importantes, porque si tengo un paciente con hemoglobina glicosilada previo al ingreso de menor a 7,5%, se puede dejar el tratamiento del preingreso con posterior revaloración del paciente. Ahora, si la hemoglobina glicosilada se encontraba entre 7 a 9%, se debe intensificar un poco con respecto al previo. Si él tiene hemoglobina glicosilada que está mayor o igual al 9%, si es un paciente que vive con diabetes tipo 2, se pueden hacer diferentes combinaciones de antibióticos orales o iniciar un esquema de insulina basal. Pero es sumamente importante planificar revaloraciones para reajustar la dosis. Y traigo el siguiente estudio donde se indicaba la medición de hemoglobina glicosilada, dándole como importancia a la misma. Fíjense que cuando ellos tomaron los valores de hemoglobina glicosilada que había mencionado previamente y las conductas que ya les mencioné, pero fíjense, posterior al egreso hospitalario, cómo los valores de hemoglobina glicosilada fueron descendiendo. Por eso es que en este estudio dan importancia de, uno, solicitar la hemoglobina glicosilada al ingreso para yo dirigir mi conducta posterior al egreso hospitalario, y dos, siempre que el paciente se egrese se debe planificar una revaloración, porque no sabemos si o nos quedamos cortos con el tratamiento o realmente pues se debe hacer una reducción de la misma para evitar otras complicaciones. Y bueno, para concluir, vemos que realmente la diabetes ha aumentado la prevalencia en el transcurso de los años y con ello ha aumentado las diferentes complicaciones y hospitalizaciones asociadas a las mismas. El tratamiento, ya vemos que existen unos objetivos establecidos por diferentes estudios, manejándose desde pacientes críticamente enfermos a pacientes que no están críticamente enfermos. Y como regla general, iniciar esquemas de valor, la insulina con valores de glicemia mayores a 180 miligramos sobre decilitro, siempre considerando las condiciones del paciente. Porque recordemos que ya mencioné que hay un grupo de pacientes que si son pacientes que tienen otro tipo de condiciones, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal, pacientes con cáncer, se puede ser un poquito más flexible con estos valores de glucosa. Bueno, gracias. Damos por finalizado entonces el webinar del día de hoy.